El motor universal se define que es un tipo de motor que puede ser alimentado con corriente alterna o con corriente continua. También es conocido con el nombre de motor monofásico en serie. Bueno, este motor cuenta con antecedentes históricos. Empezamos que en 1800 fue creada la batería eléctrica por Volta. Luego tenemos que en 1860 se creó el dínamo por Antonio Pasinotti. Y nos remontamos a lo que sería el primer motor universal, que sería el motor eléctrico de Michael Faraday, que en 1821 demostró que por medios electromagnéticos el principio de la conversión de la energía eléctrica en energía mecánica. Sumergió un alambre de hierro por un extremo en un envase lleno de mercurio en el cual introdujo un imán. El alambre comenzó a rotar alrededor del imán en cuanto se le suministró una corriente eléctrica desde una batería química por el otro extremo. Este fue creado en 1821 y se le dice que es el padre de los motores. Ahora, con las partes que forman un motor universal, está principalmente, pues son la carcasa, el estator y el rotor. La carcasa se utiliza para mantener firmes las piezas del estator. Se crea en distintos materiales, pero generalmente se realiza de acero o de aluminio. El estator consiste en un paquete de láminas circulares prensadas, fijas con remaches, que en su interior tienen unos polos salientes con forma necesaria para recibir generalmente un solo par de bobinas inductoras. El rotor consiste en un paquete de láminas de acero que forman el núcleo con unas ranuras en las que se alojan varias bobinas, cuyos extremos van soldados a un colector. El colector es una pieza circular montada en el eje hecha con láminas de cobre llamadas delgas, aisladas por unas de otras con una mica intermedia, generalmente más baja que las delgas. Sobre el colector, cuya superficie es completamente lisa, van unas portaescobillas con sus respectivas escobillas de carbón o carbones que permiten la conexión eléctrica en serie con el rotor o inducido que gira. Bueno, ahora las características del motor universal. Hay cuatro características principales. Número uno, la funcionalidad con corriente alterna y corriente directa. Precisamente por eso se llama universal, porque puede funcionar tanto con corriente alterna como con corriente directa. Tiene un poder de arranque muy elevado y la velocidad es directamente proporcional a la corriente, es decir, mientras más corriente le pongas, más velocidad va a tener el motor. Para invertir el sentido de rotación, se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los bobinados. Es decir, tienes que poner una corriente completamente distinta, bueno, al revés a como la tenías puesta. El motor eléctrico universal basa su funcionamiento en la ley de Laplace. Bueno, ahora nos explicaremos cómo es que funciona un motor universal. Sabemos que un motor universal trabaja con corriente, bueno, puede trabajar con corriente alterna o con corriente directa. ¿Qué pasa cuando una corriente directa se le suministrada? De un lado conectamos el positivo y del otro lado conectamos el negativo. Por este lado fluye la corriente positiva y aquí en el bobinado del estator nos genera una corriente, bueno, un campo magnético positivo. Aquí en el rotor nos genera un campo eléctrico positivo. De este otro lado fluye por acá y aquí tenemos un campo magnético negativo y aquí tenemos un campo eléctrico negativo. ¿Qué pasa? Este positivo se ve atraído hacia este campo magnético negativo, por lo que hay un movimiento, hay un torque hacia ese lado y este campo negativo es atraído hacia este positivo, generando un torque hacia acá. Y básicamente así es como funciona con corriente directa, ¿no? Se genera un torque así, un movimiento así. Ahora, ¿cómo funciona con corriente alterna? Bueno, ahora, ay, aquí nos faltó borrar tantito. Aquí cambiamos el color, le quitamos este polo positivo, le quitamos este negativo. Acá que se vea bien. Y vamos a marcar que tenemos alterna y alterna.
¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Muy fácil. También la corriente fluye por aquí. Aquí en este bobinado genera un campo magnético. Aquí también genera otro campo magnético. Aquí está la corriente y aquí también está la corriente. ¿Qué pasa? ¿Qué notamos aquí? Este está conectado en serie. ¿Y qué nos dice que esté conectado en serie? Que cuando la polaridad cambie en un lado, al mismo tiempo va a cambiar del otro lado. Pues ¿de qué nos sirve esto? Básicamente, cuando aquí, supongamos en cierto tiempo, aquí tengamos un positivo, aquí vamos a tener un campo magnético negativo. Y pues se va a ver atraído y se va a mover hacia allá. Sin embargo, en otro tiempo, supongamos al siguiente segundo, va a cambiar la polaridad. Esto se vuelve negativo y esto se vuelve positivo. ¿Por qué vemos? Siguen siendo polos opuestos. Entonces, sigue habiendo un movimiento, sigue habiendo un torque, lo que pues, hace que este cambio en la polaridad no afecte. Igual de este lado, aquí tenemos supongamos tenemos un positivo y aquí tenemos un negativo. Al siguiente momento, este positivo de acá se hizo negativo y este negativo se hizo positivo y no afecta, sigue habiendo un torque. Y básicamente es eso. Así es como funciona un motor universal. Los motores universales son muy versátiles y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones debido a su capacidad para funcionar con corriente continua y con corriente alterna. Es por eso que se utiliza en electrodomésticos, herramientas eléctricas, en la industria y en el transporte. Algunos de los electrodomésticos en los que se usa el motor universal son las aspiradoras, licuadoras, secadoras de cabello o ventiladores de techo. En la industria se utilizan en máquinas y equipos que requieren una amplia gama de velocidades y la capacidad de manejar cargas variables. En las herramientas eléctricas, algunas son los taladros, sierras circulares o amoladoras angulares, y en el transporte tenemos los trenes de tracción eléctrica.